Esplendor y brutalidad. Inteligencia e intriga. Cristianismo y masacre. El Imperio Bizantino fue una luz ejemplar con un lado oscuro. Se hacían llamar romanos, es decir, los herederos de las tradiciones del Imperio Romano. Guiados por gobernantes que ejercían un poder absoluto y arquitectos que superaron las maravillas de la ingeniería romana, los bizantinos construyeron el acueducto más largo de la antigüedad. Unas murallas prácticamente invencibles y una colosal cúpula de catedral que desafiaba las leyes de la naturaleza. Una iglesia de proporciones sin precedentes surgió como por arte de magia. Pero continuar con la herencia romana no saldría gratis. Dejó ciegos a 14.000 hombres, y de cada 100 hombres a uno lo dejó tuerto. El Imperio Bizantino fue la civilización más prominente durante la Edad de las Tinieblas. Pero tras un milenio de supremacía, sus logros técnicos serían insuficientes y esa luz milenaria se extinguiría eclipsada por el fulgor de las máquinas modernas de guerra. La construcción de un imperio, los bizantinos. Hola, soy Peter Weller. Bizancio era una antigua colonia griega que se fundó alrededor del año 600 a.C. y que lleva el nombre de su fundador, el rey Bizas. Los griegos se asentaron aquí porque esta estrecha franja de mar conectaba Asia con Europa y el Mar Negro con el Mediterráneo. Este paso de agua es lo que llamamos el estrecho del Bósforo, que en griego antiguo significa paso de bueyes. Hoy en día una discusión bizantina es aquella que se pierde en los detalles sin llegar a una conclusión. Pero durante sus 1100 años de vida el Imperio Bizantino no solo sería el salvador del gran patrimonio jurídico y literario del mundo occidental, sino también el motor del cristianismo y de paso la cuna de los artesanos, constructores y artífices que acabarían iluminando el Renacimiento justo hasta el siglo XXI. Todo ello sucedería bajo los auspicios de un solo emperador llamado Constantino, quien de todos los impostores y charlatanes que la historia nos ha dado, que se han puesto el sobrenombre de El Grande, fue el único que realmente lo merecía. 8 de noviembre del año 324 de nuestra era. Después de 2 décadas de una sangrienta guerra civil, el emperador Constantino finalmente se hace con el control absoluto de todo el Imperio Romano. Es un dirigente con amplitud de miras, un brillante estratega y un hombre que no conoce límites. En realidad, llegó a ser emperador gracias a sus artimañas y fue despiadado a la hora de asumir el poder. Constantino el Grande fue uno de esos dirigentes que cambió el mundo. Heredó el Imperio Romano, que había sido dividido en 2 partes. Constantino reunificó el enorme imperio y gobernó sobre su mitad occidental y oriental. Era un político muy astuto y se enfrentaba a 2 problemas serios: administrar y dirigir un enorme imperio. A las 6 semanas tan solo de su ascensión al trono, Constantino viaja a los confines del imperio, a un remoto lugar de la Turquía actual. Constantino cogió una lanza y trazó el plano de la ciudad en el suelo. Su séquito se quedó asombrado del tamaño de la ciudad que el emperador pretendía construir. Se dice que comentó: «Llegaré hasta donde aquel que me guía me detenga». Esa línea se convertiría en los límites de la nueva capital del gran imperio, Nova Roma o Nueva Roma. De ese proyecto surgiría una ciudad resplandeciente en el centro de un gran imperio nuevo. La ciudad sería conocida como Constantinópolis o la ciudad de Constantino. Constantino desplazó el centro del Imperio Romano y fundó una nueva capital. Quería alejarse de Roma, de sus viejas rivalidades, luchas intestinas, intereses creados, y de paso crear algo nuevo que él pudiera modelar. La visión de Constantino para su nueva ciudad venía acompañada de unas técnicas de ingeniería perfeccionadas durante el Imperio Romano. Hubo una gran campaña de construcción para edificar foros, mercados, para construir los edificios a imagen y semejanza de los de la antigua Roma. Pero el reinado de Constantino se distinguiría por un aspecto fundamental. A diferencia de todos los emperadores anteriores, Constantino se sometería a un poder superior, al de nuestro Señor Jesucristo.
El cristianismo está realmente en boga. Hay una gran presencia cristiana en el imperio, de manera que reconocer esa presencia era sencillamente un acto político de sentido común. Constantinopla se fundó, de hecho, como un imperio cristiano, y un cristianismo ortodoxo era un pilar fundamental de su existencia. Ahora bien, hay que recordar que aunque el cristianismo venerara a Constantino, este sigue siendo un emperador, en otras palabras, un dictador, que no solo asesinó a su hijo, a su hijastro, sino también a su segunda esposa, todo durante el mismo viaje a Italia. Es decir, si el tipo quiere una ciudad, tendrá su ciudad y no aceptará una negativa. El problema es cómo atraer gente a una ciudad polvorienta llamada Bizancio, situada en la otra punta del imperio. Bueno, en primer lugar, conviene rebautizarla con tu nombre, y en segundo lugar, como hacían todos los emperadores romanos, reconstruirla. Si Constantino levantara la cabeza y viera la magnífica ciudad que hoy en día es Estambul, con sus 12 millones de habitantes, sus 2 millones de turistas anuales, probablemente se desmayaría. Porque en el año 337 de nuestra era, cuando fallece Constantino, la ciudad no solo está a medio construir, también tiene un problema gordo, un aumento demográfico y un pequeño acueducto de provincias en una ciudad rodeada por el mar. Es decir, a ver, hay agua por todas partes, pero ni una sola gota potable. A mediados del siglo IV, la ciudad se moría de sed. Los sucesores de Constantino tendrían que crear una red de suministro de agua mucho más extensa que la romana si querían mantener a la ciudad con vida. El sistema que construyeron sería uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería de la antigüedad. Dentro de los límites de la ciudad de Constantino, no había recursos de agua, de manera que se tuvo que traer desde mucho más lejos que en ninguna otra parte del mundo clásico y mediterráneo. La tarea recayó en el ambicioso emperador Valente, que reinó desde el año 364 al 378 después de Cristo. Valente implementaría un atrevido plan para construir el sistema de acueductos más largo del mundo. Cuando estuviera terminado, llevaría agua dulce a 640 kilómetros de distancia y tendría la misma longitud que toda la red de acueductos del antiguo Imperio Romano. La conducción principal empezaría a 240 kilómetros al oeste de Constantinopla, en lo más recóndito de Tracia. El primer problema para los ingenieros bizantinos era hallar el modo de mantener una pendiente descendente constante para que el agua fluyera. Hay túneles bajo tierra, hay canales que corren a lo largo de la superficie y cuando es necesario hay grandes puentes acueductos. Entre los siglos IV y VI, los bizantinos construyeron 60 puentes acueducto. El más impresionante tendría una altura de casi 27 metros. En la actualidad es conocido como el puente acueducto de Cursun-Luguerme. Los obreros construyeron en primer lugar los pilares o los soportes gigantes de piedra. Una vez levantados estos, los mamposteros trabajaron en los enormes arcos. Las piedras de cada arco se mantenían en posición mediante unas cuñas de madera hasta que se colocaba la dovela y se terminaba el arco. A continuación, se construía un armazón en el siguiente nivel y el proceso se repetía. Al igual que los romanos, los mamposteros bizantinos adornaban sus puentes con inscripciones religiosas, pero a diferencia de ellos, eligieron símbolos cristianos y no paganos. A más de 128 kilómetros de distancia, otro acueducto, incluso mayor, conduciría el agua hasta el corazón de Constantinopla, la actual Estambul, la ciudad más grande de Turquía. Me encuentro en lo alto del puente gigante del acueducto que se construyó para la antigua ciudad de Constantinopla bajo el emperador Valente, el reflejo del poderío imperial de Valente. El acueducto entero tiene una extensión de 240 kilómetros y solo esta sección entre las dos colinas de Constantinopla tiene la longitud de 11 campos de fútbol. Y ni que decir tiene que solucionó el problema del agua en la ciudad. Pero no solo solucionó el suministro del agua, como hemos visto con todos los demás imperios, si quieres hacer una declaración política mediante una obra pública, construye a lo grande. Sin embargo, hacer que el agua llegara a Constantinopla era solo la mitad de la batalla. Una vez en la ciudad había que almacenarla, pero el espacio libre escaseaba. La respuesta de los ingenieros bizantinos a este problema fue el sistema de almacenamiento subterráneo más complejo que jamás se haya visto en el mundo antiguo. Con el tiempo se construirían más de 150 depósitos subterráneos. El más grande sería este, la cisterna de Basílica,
336 columnas soportarían el techo de 7,5 metros de altura. Con 153 metros de largo por 77 de ancho, la cisterna de Basílica podía almacenar el agua necesaria para llenar 27 piscinas olímpicas. Los depósitos subterráneos fueron construidos en depresiones del terreno entre las colinas de la ciudad. Era una solución ingeniosa que no solo aprovechaba el hueco natural, sino que también proporcionaba una superficie plana encima de la cual se podía construir. Gracias a las cisternas, la ciudad podía abastecerse continuamente de agua, incluso en verano, cuando no llovía mucho y del acueducto no salía más que un chorrito. Gracias a su extenso sistema subterráneo de cisternas, la población de Constantinopla creció de manera inédita en una ciudad antigua. Desafiaba las leyes de la naturaleza. Una iglesia de proporciones sin precedentes surgió como por arte de magia. Pero continuar con la herencia romana no saldría gratis. Dejó ciegos a 14.000 hombres y de Lado oscuro. Se hacían llamar romanos, es decir, los herederos de las tradiciones del Imperio Romano. Guiados por gobernantes que ejercían un poder absoluto y arquitectos que superaron las maravillas de la ingeniería romana, los bizantinos construyeron el acueducto más largo de la antigüedad. Unas murallas prácticamente invencibles y una colosal cúpula de catedral que... Esplendor y brutalidad, inteligencia e intriga, cristianismo y masacre. El Imperio bizantino fue una luz ejemplar con un cada 100 hombres a uno lo dejó tuerto. El Imperio bizantino fue la civilización más prominente durante la Edad de las Tinieblas. Pero tras un milenio de supremacía, sus logros técnicos serían insuficientes